¿Qué pasará con las pymes, que son el motor del mercado laboral en la Argentina, en lo que hoy se avisora como la pospandemia? Veremos cuándo se le dará la bandera de largada a la pospandemia. En principio es un horizonte, ojalá que no sea una utopía. Que llegue la pospandemia y que se normalice, regularice la situación. Ahora, para muchas pymes, la pandemia ha sido crítica, tanto que han tenido que cerrar. Otras se siguen sosteniendo a partir de la ayuda estatal, con diferentes programas, ATP, Repro, por ejemplo. ¿Qué pasará cuando estos programas dejen de existir? En algún momento se declarará entonces esa pospandemia y el Estado deberá dejar de asistir a las pymes. Eso en principio, la teoría. ¿Qué pasará? Lo vamos a charlar aquí, en instantes, ya mismo, mejor dicho, con Leo Wilansky, que es el titular de la Asociación de Empresarios Nacionales. ¿Qué tal, Leo? Gabriel Próspero lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, ¿cómo es este mapa de lo que viene para las pymes? Bueno, primero que yo te dividiría el futuro en dos instancias. Uh-huh. La primera es salir del río y llegar a la orilla. Uh-huh. Recién estamos a la mitad del río. Me parece que a veces se soslaya en el análisis el lugar en el que estamos. Hemos recorrido medio tranco y nosotros evaluamos que nos queda al menos entre 6 y 9 meses para llegar a la próxima orilla. Y desde ahí sí arrancar una nueva etapa o un nuevo proceso que tiene que ver con reparar, bueno, hacer el control de daños causado por las dos pandemias, la por la amarilla y por la del coronavirus, y después plantear un programa, un proyecto sustentable a corto y mediano plazo, productivo sobre todo, que tenga en cuenta al trabajador y a las pequeñas empresas. Esa otra orilla de 6 y 9 meses, ¿a qué te referís específicamente? Hasta que no haya la vacuna y que no empiece la vacunación masiva en el sector productivo, vamos a tener situaciones productivas irregulares, como está pasando hoy, que fábricas que están todo el tiempo en intermitencia, abriendo y cerrando, un mercado que, si bien en algunos sectores muestra que hay reactivación, no estamos en niveles normales de la economía, y sobre todo estamos viendo que en el medio de una emergencia sanitaria, en el medio de una emergencia económica, hay un sector del establishment, del capital financiero, bancario, también del capital industrial y también del capital agroexportador que no les interesa y están impulsando un golpe de mercado, una corrida cambiaria, metiendo ruido, tratando de ponerte una zancadilla a mitad del río con lo que eso significa. Están apostando a que el proyecto político de Alberto Fernández fracase, o en su defecto que fracase para el resto de los argentinos. Hemos perdido 30.000 pymes en lo que va de la pandemia, se han perdido cientos de miles de puestos de trabajo formales y bastante más informales desde el año pasado. Nosotros creemos que la salida tiene que haber un fuerte recondicionamiento del aparato productivo, es decir, crear aproximadamente entre 300.000 y 500.000 pymes que van a formalizar 5 millones de puestos de trabajo. Ahora, no hay forma de crear eso si vos no abrís espacio de mercado. Y hoy la Argentina está totalmente monopolizada. Y las corporaciones lo saben y están dando la lucha hoy para condicionar el plan a futuro para cuando lleguemos a esta próxima orilla. A eso me refiero. Sí, y eso que vos establecés requiere de un conflicto y un enfrentamiento político que no sé si hoy el gobierno está dispuesto a realizar. Bueno, fíjate lo triste, ¿no? de un presidente que es electo por la gente y después tiene que gobernar en función de los designios del capital. Está claro lo que vos planteás, el gobierno tiene una economía que llevar adelante, no la puede esquivar, y si se enfrenta con los sectores más poderosos de la Argentina, bueno, pueden pasar situaciones como la que estamos viendo hoy, de presión política y económica para que devalúen. Hoy el establishment está pidiendo que lleve el dólar a 200 pesos. Eso sería
el éxito del proyecto neoliberal que llevó adelante Mauricio Macri. Mauricio Macri bajó los salarios en dólares de 515 a 220 y las corporaciones están pujando para llegar a esos 70 más que faltan para que sea el mismo salario de México, de Colombia y de Argentina con $150. Eso es la pauperización de la Argentina. Quieren un modelo de Argentina que es de salarios medios para pasarlo a salarios bajos. ¿Cuál es la resultante? En lugar de tener hoy una Argentina con 9 millones de IFE, vamos a tener una Argentina con 15 millones de IFE, o con 20 millones de IFE. Y la verdad que no les importa, porque si vos ves en las discusiones de los grandes empresarios, estos temas no se tocan. Hoy escuchaba a Martín Cabrales de Café Cabrales, un empresario confesamente macrista. Decía, estoy de acuerdo con hacer un pacto social. Hablemos hoy, el principal problema que son los precios de sus productos que están bajos. La verdad que me parece una falta de respeto plantear, por un lado, hacer un pacto económico y social, y que lo segundo que diga es, yo quiero que mi negocio gane plata. Garanticemos eso. De eso no se trata el consenso. El consenso se trata de acordar las mejores calidades de vida para todos los argentinos, y a partir de ahí, el sector con mayor capacidad, que es el sector empresarial, el que estamos nosotros, acomodarse para generar una estructura productiva, competitiva, que pueda exportar los productos al mundo y que también ganemos plata, porque somos empresarios para eso, pero no a costa de la miseria de nuestros colaboradores o de nuestros argentinos, sino a costa de vender nuestros productos y servicios al mundo. ¿Viste? Y parece que los empresarios que tienen máximas responsabilidades están pensando en cómo cuidar su quintita, su billetera. La verdad que me avergüenza porque no se olvidan de que estamos en una tragedia, que es la pandemia. Sí, también es dable de que el gobierno dé entonces a entender cuál es el plan, el proyecto de Argentina, que piensa no de aquí a la próxima elección, sino de aquí a 20 años. De alguna manera eso lo hizo Macri dentro de su discurso, que se condice, digamos, con el discurso en general del liberalismo, que establece que, bueno, ahora vamos a tener que sufrir mucho, pero dentro de, vaya a saber cuándo, vamos a definitivamente hacer un país, entre comillas, normal, por supuesto, dentro de lo que es normal para el liberalismo. Pero me refiero, dentro de lo que es el discurso del gobierno, me parece que debería establecer cuáles son las coordenadas del proyecto de país que tiene. Es un país con algunos mercados concentrados y una multiplicidad de pymes que de alguna manera abastezca como pueda un mercado interno cada vez más acotado porque la pobreza crece, o es efectivamente un capitalismo de desarrollo pujante, tal vez no industrial, pero sí de servicios, de sector terciario más desarrollado, no tan supeditado a los vaivenes del sector externo, sobre todo en función de las exportaciones primarias. En definitiva, me parece que lo que nos está faltando como norte es cuál es el proyecto de país, la lectura que tiene este gobierno particularmente de lo que pretende para la Argentina. Eso no está claro. Coincido con lo que planteás, simplemente te hago algunos aportes a esa reflexión que vos haces muy clara, muy concreta, que es dos cosas. Creo que Alberto invitó a los factores del poder de la Argentina a consensuar ese plan. Y me parece que, sobre todo los primeros meses de la pandemia, me parece que no les gustó lo que escucharon y se fueron de la mesa, me parece a mí. El plan ese no le gustó, por lo tanto tensionar en esta situación de estar en la mitad del río, tensionar para discutir esa cuestión, yo creo que el gobierno no lo ve saludable para nadie. Bueno, por supuesto que se pagan consecuencias colaterales. Lo otro que te quiero aportar es el plan que vos planteás de Mauricio Macri fracasó. ¿Estamos de acuerdo en eso? No, porque no es un intento que no tuvo tiempo. Yo me refiero a que se sabe lo que los proyectos liberales, se sabe lo que pretenden. El modelo desarrollista. Pero el discurso es otro, que por ahí convence a las mayorías, que ese es el tema en la vida democrática, sí, es convencer a las mayorías. Pero vos no comés con comida y te iluminás con electricidad. Con convencimiento no comés, no te educás, no tenés salud, ¿viste? Porque si no nos confundimos la ficción con la realidad. El proyecto de Mauricio Macri, y hay que decirlo con todas las letras, es un modelo neoliberal desarrollista, fracasó en sus bases conceptuales.
En la historia argentina solo dos presidentes impulsaron proyectos neoliberales desarrollistas, Frondizi y Mauricio Macri. Los dos le duró 2 años el intento de llevar adelante ese modelo. A Mauricio Macri en el 2017 era un ciclo y ahí se le terminó el espinel. Y fracasó, le hicieron abortar esa iniciativa. Le hicieron abortar los propios factores de su coalición. Porque no vamos a negar que todos los factores de poder estaban adentro de la coalición de Mauricio Macri. Por lo tanto, ese camino se ha demostrado en el corto plazo que es un camino el cual la Argentina no puede volver a recorrer. Nos endeudamos en 100.000 millones de dólares a 100 años, el salario bajó de 500 a 220. Bueno, pero ¿qué proponés de modelo superador? Eso es lo que tiene que establecer claro Nosotros el gobierno. proponemos un modelo de los argentinos para los argentinos. Es escandaloso que las 500 empresas más grandes de la Argentina, 300 estén extranjeras. A mí me da vergüenza como empresario estar participando en un mercado donde nos mandan la agenda empresarios de afuera. ¿Y cuál es el capital a invertir de la burguesía argentina? Que velan por los intereses. ¿Qué peso tiene la burguesía argentina para un proyecto de desarrollo nacional? O si le interesa a la burguesía argentina tener un proyecto de desarrollo nacional. Tal vez no le interese nunca. Y ahí está el problema. Con las pymes no se va a remontar una Argentina industrial, me parece a mí. Perdón si, Leo, me meto demasiado en tu terreno, pero creo que para hacer un proyecto de capitalismo de desarrollo se necesita mucho capital de inversión. ¿Cómo hace y a la burguesía argentina? Si con la pyme no se levanta un país industrial. Está bien, que tiene 80%, pero Alemania es cabecera de ¿cuántas transnacionales, Leo? Sí, pero no son transnacionales americanas, son transnacionales alemanas. Nadie está en contra de las grandes empresas, pero yo te estoy diciendo con claridad, no podemos tener el capital extranjero dominando la economía interna doméstica. Tienen que ser partícipes, complementarios, en tanto y en cuanto respetuosos de la realidad de los argentinos. Y lo que vemos hoy es que están escupiendo, nos escupen la mesa de donde estamos todos comiendo y donde ellos también están comiendo, porque la presión devaluatoria es parte, primero, del capital financiero de los fondos buitre que se quieren ir ahora especulativos, en connivencia con los bancos y con la bolsa, y con el sector agroexportador. Y para terminar de esta fiesta, de esta película de terror, el capital industrial que no se pone los pantalones largos y en lugar de decirle, muchachos, dejen de presionarnos para que subamos los precios de los commodities, porque eso sí presiona a la economía real, como estamos viendo hoy, con desabastecimiento de insumos industriales, aumento de precios escandalosos. El bronce aumentó 80% en lo que va del año. El bronce, no estoy hablando de la tecnología nuclear. Entonces, como el capital industrial, estoy hablando de la ULA, no se pone los pantalones largos, sino defiende el capitalismo nacional, la burguesía nacional, que vos hacés mención, que yo no creo que exista una burguesía nacional, es otra discusión. Estamos sufriendo todos, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores, y después va a sufrir el resto de la población, porque nosotros estamos de ese lado, un condicionamiento económico que nos va a hacer que cada mes compremos menos leche, cada vez compremos menos pan y cada vez nos salga más caro todos los servicios esenciales para vivir. Pero Leo, están buscando. No están devaluando para mejor, están devaluando para peor, o quieren devaluar para peor. Eso hay que decirlo con todas letras. Por lo tanto, con esos factores de poder vos nada tenés que negociar, tenés que actuar. Ahora, pero Leo, si no tenemos burguesía nacional, ¿qué capitalismo tenemos? Mirá, ¿Cuál es el kit de la cuestión de nuestro capitalismo? Cuando construimos un capitalismo en la Argentina, estos empresarios extranjeros financiaron una dictadura militar que nos vino a asesinar, ¿sí? No estamos hablando de competitividad empresaria, de competencia empresarial. Los mejores empresarios de la Argentina los pasaron por armas en la década del 70, ¿sí? Porque si no parece que nos olvidamos de la historia. Mataron a la competencia, no le ganaron en términos económicos, lo fueron a buscar. Porque si no, a veces nos olvidamos, y muchos de los factores que hoy están vigentes de poder nacieron en ese momento. Pero por eso, entonces la batalla es política, de aquí en más es política. Si no se da esa batalla política con los grandes... O Héctor Magneto, ¿dónde nació? Nació en la década del 70, o Techín, ¿dónde nació? En la década del 70, o Loma Negra, ¿dónde nació? O Papel Prensa, ¿dónde nació? Te entiendo y estamos totalmente de acuerdo. O Vicentín, ¿dónde nació? Te entiendo y estamos totalmente de acuerdo, entonces, pero de aquí en más, ¿cuál es el proyecto? O sea, ¿cuál es la confrontación política con ese capital concentrado para generar un nuevo proyecto de país? Yo me niego a llamarlo burguesía nacional, yo lo llamo empresarios nacionales. Son los hombres que tienen la responsabilidad de producir en Argentina. Es un sector que se tiene que construir.
y que venimos hace 40 años en la periferia de la política, siendo convidado de piedra de las decisiones que se toman en la Argentina, ausentes de un proyecto político, económico, productivo a largo plazo. Coincido con vos, te lo dije hace 5 minutos, no está claro ese proyecto. Por lo tanto, nosotros estamos todos mirándolo por la televisión y por las computadoras y por los teléfonos, la miseria a la cual el establishment financiero nos quiere llevar. Se juntan 5 cueveros, ponen el dólar a lo que quieran, y eso no pasa nada. Lo que pasa es que después los bancos te cambian la tasa de interés de los cheques, ¿sí? Y los pymes que están desesperados porque están 3 de cada 4 pymes endeudados, tienen que hacerse rápido de capital, van al banco a cambiar cheque y le dicen, no, la semana pasada era 16% de tasa de interés, ahora es 40%. ¿Pero cómo 40? Me fundo si me tengo que financiar 40. Bueno, fundiste, le dicen los bancos. Esa insensibilidad que estamos viviendo en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, tiene que terminarse, y se tiene que terminar con decisiones políticas, porque si no, el gobierno para el cual se votó no puede poner ningún límite. Esto es como el papá que no le pone límites a los hijos. Para mí, yo puedo coincidir con vos que no hay un plan, pero lo que me parece que es insoslayable es que llegó la hora de que el presidente de la Nación empiece a marcarle a estos muchachos cuáles son las líneas que no tienen que cruzar, y el que pase la línea que se atenga a las consecuencias, porque vos no podés salvar una corporación y perder 30.000 pymes como estamos perdiendo ahora. ¿Sabés cuántas cervecerías hay en la Argentina? 600 artesanales y 2 monopólicas. ¿Sabés cuánto porcentaje de mercado tienen las monopólicas? 98% de mercado. ¿A vos te parece que mis colegas de la cerveza artesanal pueden vivir con el 3% de mercado? Se están matando haciendo cerveza de calidad, boutique, con todas las normas para venderse a los argentinos. Y después viene una multinacional y le dice al bar, todos estos giles, emprendedores, sacame todo que yo te regalo, la marca marquesina, la silla, los vasos, vienen con la fuerza de la billetera a desplazar son prácticas que en el mundo son penadas, ¿no? Perfecto, Porque lo charlamos nosotros y estamos de acuerdo. Ahora, es tiempo de que se dé la confrontación política en el terreno que deba darse para terminar con eso, porque si no, seguiremos exprimiendo la vaca y la vaca en algún momento va a dejar de dar leche. Y la única vaca que pueda suplantar a esa se la van a llevar. Totalmente de acuerdo. Coincido vos en el análisis de los fundamentales que estás haciendo. Hay un problema que es político de fondo. Vos no podés tener 1.000 amigos, 1 millón de amigos. Sobre todo no argentinos, porque yo quiero ser muy claro, a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner ninguna corporación lo votó. No hay una corporación en el padrón de electores que haya puesto el voto en su urna para que sea presidente, y no hay una sola persona extranjera que haya votado a su fórmula electoral que lo llevó a la presidencia, a la vicepresidencia. Por lo tanto, se deben a sus electores. Y acá está la democracia moderna, la democracia, digamos, occidental moderna. Llegás por el voto popular, sea Mauricio Macri o sea Alberto Fernández, pero después tenés que gobernar bajo los designios del capital. Me parece que ahí hay que empezar un poquito a poner orden, porque esa democracia es la que está destruyendo lo que vos llamás las burguesías nacionales, yo llamo las soberanías productivas de cada país. Nosotros venimos de una dictadura financiera, Gabriel. 80% de tasa de interés, 90% de tasa de interés para un crédito productivo. ¿Qué empresa tiene más tasa de interés en su negocio que en lo del banco? Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Hoy en el mundo están dando créditos al 0% o al 1%, y acá quieren hacer lucrar financieramente. Mirá, 8 de cada 10 empresarios está de acuerdo con el impuesto a la riqueza. Eso no lo dicen los medios hegemónicos de comunicación. Ahora, el condicionamiento político al que está sometido el presidente no le permite avanzar en el Congreso. Hay que avanzar, y no solo tiene que ser por una vez, sino que tiene que ser permanente. El que más tiene que más aportar en una emergencia. Esto es una guerra. Si no entendemos que todos tenemos que hacer un esfuerzo solidario para salir todos juntos del río, bueno, yo creo que para concluir este análisis, creo que hay muchos factores hoy de poder en la Argentina que quieren que se queden en el río dirigentes, quieren que se queden en el río empresas pymes, quieren que se queden en el río trabajadores, pero fundamentalmente quieren que se queden en el río y que se lo lleve la corriente a los argentinos que estén más vulnerables. Están aprovechando la pandemia para hacer una racia. No tengo ninguna duda. Las formas pueden ser diplomáticas, económicas, pero en el fondo no tienen ningún tipo de sensibilidad ni moral.
A eso es lo que nos estamos enfrentando, lo dice el Papa Francisco. Ahora, el que quiera oír, que oiga, el que quiera actuar, que actúe, el que quiera defender la casa común, que es la Argentina, con los 45 millones de argentinos y argentinas que estamos viendo, que se haga cargo. Porque si no, vamos a asistir a una película de terror que ya conocemos el final. Lo vivimos en la década del 90, lo vivimos en la década del 70, lo vivimos en la década del 80, y bueno, Mauricio Macri nos hizo vivir la crisis en la década del 10. Lamentablemente, su gobierno terminó con un cepo de $200, un fracaso total, un modelo neoliberal que venía a darnos la libertad y nos trajo la prisión. Leo, si te parece, la seguimos en otra charla jugosa, porque también de los cimientos de la economía y de la política hay que hablar. Gracias, Leo. A ustedes por darle voz a las empresarios nacionales pymes. Un saludo a toda La Plata. Leo Bilansky, de la Asociación de Empresarios Nacionales.